Sean bienvenidos a esta tercera videocápsula en nuestra materia Economía de la Empresa. Y esta tercera unidad está denominada La Empresa y el Derecho Económico. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta tercera unidad en Economía de la Empresa? Bueno, ya hemos analizado y hemos estudiado a lo que es, en este sentido, la microempresa y, en este caso, también la microeconomía y por consecuencia todo lo que engloba o todos los problemas económicos y condiciones económicas que rigen a nuestro país, que es la macroeconomía. Bueno, pues en este caso y en esta tercera unidad nos toca estudiar la importancia que tiene una empresa, ¿verdad? Y tenemos que analizar e identificar que una empresa es el núcleo de la economía. Es también, se considera así como el motor de la economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, y en este sentido, es básicamente el elemento más importante del que nos hacemos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Para podernos desarrollar económicamente y financieramente. Entonces, recordemos también que la economía no solamente es una ciencia social, sino que también en este sentido podemos reconocer e identificar que la economía estudia no solamente la escasez, ¿verdad? Sino también la abundancia de lo que nosotros nos encontramos como una estructura tan importante y significativa, ¿verdad? E intrínsecamente nos afecta y en este sentido también nos afecta los desempleos y los empleos que pues en este sentido a veces tenemos que salir de nuestro país y poder tener otras fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque pues nuestro país no reconoce e identifica este sentido, ¿verdad? Y tal vez la falta de importancia a la educación como tal para que nosotros también seamos ciudadanos con una cultura, que es lo que estudiamos en la segunda unidad, con una cultura de ahorro y de inversión. Bueno, aquí lo importante y lo preponderante de esta segunda unidad, voy aquí a identificar este sentido para que ustedes puedan comprender y básicamente poder identificar que los tipos de empresas y el derecho económico tienen mucho que ver, ¿verdad? Aquí, en este sentido, hablamos de la parte jurídica, ¿verdad? Que las empresas no solamente se constituyen por constituirse, ¿verdad? Tienen que tener un respaldo jurídico y ahora sí que este fundamento a través de lo que es el derecho mercantil nos va a permitir poder identificar cómo se encuentra o cómo van a ser cualquier empresa, ¿verdad? Que nosotros queramos en este sentido crear. Y para ello, pues tenemos nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos, en la cual nos van a pedir características de la empresa y en este sentido vamos a poder caer en cualquier tipo de las sociedades que nosotros nos encontremos, ya sea como personas físicas o sobre todo en este sentido del derecho mercantil, pues nos habla de las personas morales, ¿verdad? En qué condiciones nos vamos a encontrar, si nosotros en este sentido vamos a poder identificar y reconocer básicamente nuestras obligaciones como socios o como accionistas, ¿verdad? Y también cómo vamos a poder enterar. Recordemos que una empresa se identifica por su nombre comercial, ¿verdad? Y es a partir de ahí en donde nosotros también debemos identificar su razón social o su denominación social y poder identificar también las nomenclaturas o las siglas que nos presenta en este caso nuestro derecho mercantil. Así nosotros también podemos saber en qué obligaciones se encuentran, en qué limitaciones también van a encontrarse y vamos a identificar este tipo de sociedades y asociaciones civiles, ¿verdad? Que unos no tienen no son o no tienen el fin preponderantemente económico como son las asociaciones y no tienen una especulación mercantil y que las sociedades en este caso
civiles, pues tienen el fin preponderantemente económico, pero no tienen una especulación mercantil. Y esta especulación mercantil suele ser tan significativo como lo tienen las sociedades mercantiles. Tienen un fin preponderantemente económico, ¿verdad? En este caso le dan valor a lo que es bajo las condiciones el sentido financiero. Y dicen que tienen una especulación mercantil. Están compitiendo, en este caso, con la empresa contraria, ¿verdad? Que tal vez venda el mismo producto, pero es contraria. Entonces, en este caso es su competencia. Por eso se les dice que es especulación mercantil. Hay competencia, quieren obtener la mayor parte de beneficios, de utilidades, ¿verdad? Y sobre todo que sean empresas competitivas a través de la rentabilidad. Entonces, vean ustedes que vamos a estar manejando en estas condiciones las razones financieras, que va a ser el tema básico, ¿verdad? Y esencial en nuestra cuarta unidad. Bueno, entonces, esta identificación a través del derecho mercantil nos va a permitir poder conocer la forma jurídica en la que se manejan este tipo de empresas. Y aquí, en este sentido, vamos a ir conociendo, como bien les comentaba, con qué capital pueden invertir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el capital mínimo que nos establece la ley? También la importancia de que una empresa pueda prevalecer gracias, en este caso, a la macroeconomía, ¿verdad? Y también algo muy importante que debemos de identificar y reconocer es que los socios, como les comentaba hace un momento, los socios o accionistas de una empresa, hasta dónde pueden comprometerse en el caso de fusiones, escisiones de empresas o bien liquidaciones de empresas. Entonces, tenemos que conocer cuál es su responsabilidad o ilimitada o limitada, ¿verdad? Y esto, ¿por qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir? Aquí nosotros vamos a poder identificar algunos métodos que nos van a servir básicamente, métodos en este sentido económicos, que nos van a servir para que nosotros podamos identificar cómo se encuentra una empresa, ¿verdad? Cómo está financieramente hablando. Acuérdense que en este sentido, y recordamos que la empresa es el núcleo principal de la economía. Sin la empresa, nosotros no podemos hacer y no podemos determinar la economía del país. Y para ello se establecen razones financieras y métodos, en este caso, como lo utilizamos en administración, hay una parte, unas etapas estáticas y otras más dinámicas. Y en este sentido vamos a estudiar el método estático, que es el payback, ¿verdad? Que no es otra cosa más que va a medir la liquidez de una empresa. Y en el otro sentido, también vamos a estudiar el método dinámico, como es el BAN y el TIR y la TIR, ¿verdad? El BAN, que es el valor actualizado neto, que también mide en este sentido la liquidez de una empresa, ¿verdad? Pero lo hace a largo plazo. Y la TIR, que es la tasa interna de rentabilidad, que básicamente va a ser el propósito de poder estudiar la rentabilidad en una empresa. También aquí el propósito de poder estudiar este sentido es que podamos determinar a la economía, numéricamente hablando, a través de fórmulas, nomenclaturas, ¿verdad? Como son los tipos de sociedades, y poder identificar qué pasa con nuestro país. Recordemos también que se ha comentado como una tercera guerra mundial a esta cuestión que pasó con COVID-19, en donde en donde el país, en este caso China, ha prevalecido en la cuestión económica y comercialmente hablando. Entonces, trataron de frenar el comercio
a través de estas condiciones, ¿verdad? Que vino a prevalecer en este caso la pandemia, y que fuimos afectados internacionalmente hablando, mundialmente hablando. Entonces se siguen estrategias, los países tienen estrategias como para frenar un tanto algunas cuestiones o condiciones sociales, ¿verdad? En donde no prevalece la paz, siempre hay y existen guerras, como lo que pasó con Rusia y Ucrania. Entonces, en este sentido, tratan de estar controlando sobre todo a estas potencias que quisieran prevalecer o salir, ¿verdad?, de esta condición y pudieran ser potencias altamente competitivas económicamente hablando. Estados Unidos, por consecuencia, pues recordemos que el dólar ha sido uno de los medios o una de las herramientas más importantes económicamente hablando para que se puedan hacer negociaciones comerciales. Aun cuando el dólar, su tipo de cambio ha sido un tanto bajo en comparación a otros países capitalistas, como por ejemplo el euro, también ha bajado y estas condiciones que estuvimos estudiando en la unidad número 2, que socialmente y políticamente nos han venido a afectar. Entonces, nosotros, como en este caso, hacedores de este conocimiento económico, nosotros tenemos que, en este caso, tratar de potencializar a lo máximo nuestra empresa. ¿Cómo? Desde nosotros, desde el punto de vista y culturalmente hablando, con nuestros valores, prevaleciendo siempre la honestidad, la responsabilidad, porque esto es, la economía también estudia a los valores, ¿verdad? En este sentido. ¿Y por qué? Porque viene contradictoriamente viene una situación que es la cuestión política, que pareciera que todo estuviera bien establecido y bien limpio, ¿verdad? Nosotros tenemos una política económica bastante complicada, bastante difícil, en donde nuestro país pudiera invertir, ¿verdad? Y pudiera determinar, ahora sí que a través del gasto público, nuestros ingresos, nuestros impuestos, y estos ingresos e impuestos pudiera en determinado momento invertir en la educación, invertir en otros medios e invertir para las empresas, ¿verdad?, para que esto pudiera desarrollarse más eficientemente y verlo desde el punto de vista de que yo invierto, pero esto me permite una rentabilidad como un estudio macroeconómico de nuestra nación. Pero en muchas ocasiones no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda externa de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que esto nos propicia también el tener que pagar. Acuérdense que también hay una deuda externa y esto permite los altos intereses para poder pagar. Entonces, realmente nuestra economía y con la deuda nos dicen también que debemos de tener una salud financiera, pero empecemos por nosotros para que nuestro país en algún momento pueda quitarse de estas vendas, de estas condiciones que no permiten un desarrollo como tal. Entonces, con esto los dejo en esta tercera videocápsula. Espero verlos en la siguiente videocápsula. Por su atención, gracias.